Y hoy vamos a seguir estudiando y estudiando y estudiando. Como podemos ver, hace unas semanas atrás yo les comenté sobre Daniel capítulo 8 y hablábamos sobre el carnero, y ese carnero representaba, según la profecía de Daniel, las personas musulmanas. Y ya podemos ver que la semana pasada, pues, el que es alcalde de Nueva York es musulmán, y podrán ver en los medios sociales el revolú que se está formando. Seguiremos orando, que sea la voluntad de Dios. Hablaremos del tema pronto, vamos a hablar de ese tema. Por ahora, quiero traerle, esta foto es, según la computadora, la inteligencia artificial, esta foto sería como Jesucristo pudo haber sido. Por eso le traigo esa foto. Eso según la inteligencia artificial, pues Jesucristo pudo haber sido así. Ahora, lo traigo porque la pregunta de hoy es, ¿creen los judíos en Jesús? Es la pregunta de hoy. Porque dice así: la gran mayoría de los judíos no creen en Jesús como el Mesías, ni como el Hijo de Dios, ya que no cumplió las profecías mesiánicas del judaísmo. Bien claro, las profecías del judaísmo, no de la Biblia. Y ese es el tema de hoy. Ese es el tema, y ahorita ya mismo le doy la pregunta. Según las profecías del judaísmo, él no las cumplió, pero las profecías bíblicas sí. Según sus interpretaciones, lo consideraban como un maestro judío histórico, o en algunas corrientes como un profeta más, pero no como una figura divina o salvadora. Eso es según el judaísmo, según sus interpretaciones. La pregunta es, ¿está Jesús en el Antiguo Testamento, o está profetizado sobre Jesús en el Antiguo Testamento? Porque me interesa que quede bien claro que si está Jesús profetizado. Porque pronto, no sé si la semana que viene o en alguna semana futura, vamos entonces a estudiar a ver si Jesús, su persona, está en el Antiguo Testamento. Por ahora vamos a quedarnos aquí. Y vamos a hablar de su nacimiento. ¿Habrá alguna profecía sobre su nacimiento en el Antiguo Testamento? Si vamos a Miqueas capítulo 5, versículo 2, dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces ya podemos ver que en Miqueas, que es parte del Tanaj, que es parte, pues, del Antiguo Testamento, o del Tanaj, del libro judío, podemos ver que habla sobre el nacimiento en Belén Efrata, en Belén. ¿Dónde nació Jesús? En Belén, ¿verdad? Entonces, pues podemos ver que ya hay una profecía cumplida, que saldrá, que será el Señor en Israel. En Isaías 7:14, Isaías es tremendo libro, y vamos a leer ahorita Isaías. Por tanto, el Señor mismo os dará señales aquí, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel es griego, significa Dios con nosotros. Puse la palabra virgen en español porque los judíos dan una explicación de que esa palabra virgen, déjame traérsela. La palabra es alma en hebreo. La palabra alma se puede traducir como virgen, o como niña, o como joven. ¿Qué pasa? Que los judíos dicen, pues, es una niña, no es una virgen, según ellos. O sea, no quieren aceptarlo. Pero cuando hablamos de niña, es una niña pequeña. Entonces, al ser niña pequeña, pues se sabe que es una virgen, ¿ves? Pero ellos no quieren aceptar el concepto virginal de Jesús. Entonces, pues la mejor definición que cae aquí para alma es que es una virgen. O sea, es una adolescente que ya se puede casar y ya puede tener una familia. ¿Ves? Entonces, la mejor palabra que cae es virgen. Pero ellos no lo quieren aceptar. Su vida y su ministerio, en Isaías 9:7, dice así: lo dilatado de su imperio
y la paz no tendrá límites sobre el trono de David. ¿De dónde vino Jesús? Jesús es de la línea del rey David, de la tribu de Judá, el león de Judá. Y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Dios, de los ejércitos, hará esto. El celo de Dios. Qué interesante que es el celo de Dios. O sea, Dios cela. Dios ama tanto que es mío, mío, mío. Por eso es que nuestro testimonio y nuestro comportamiento es tan importante. Porque Dios no quiere que nosotros nos vayamos en pos de otros dioses, o en pos de lo carnal, o en pos del pecado. No quiere. Él nos ama tanto. Bueno, nos amó tanto que Cristo murió por nosotros en la cruz. En Isaías 35, del 5 al 6, dice así: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. ¿Cuántos milagros no hizo Jesús? Demostrando que Él era el Cristo. Entonces Jesús hizo varios milagros demostrando que era el Mesías. Que no se lo querían creer, era otra cosa. Pero sí Él hizo muchos milagros. Más aún, hablando sobre la Virgen. Yo no sé si usted sabía, yo creo que aquí yo lo había repetido. Según la tradición judaica, ellos dicen que María tuvo fue infiel a José con un soldado romano. Y de ahí sale Jesús. O sea, ellos dicen, por eso es que en la Biblia a Jesús lo acusan como hijo de fornicación, de bastardo. Porque es que el judaísmo regó que Jesús era nacido de María y un soldado romano. ¿Ves? Tan fuerte es que ellos no querían aceptar a Jesús como el Mesías. Y tengo una prueba más fuerte todavía. Su muerte. Hablemos de Jesús en la muerte en el Antiguo Testamento. Porque es que, despreciado y desechado entre los hombres, varón en hebreo es ish, y es singular, es una persona. Varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondido de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Usted sabía que Isaías 53 es la descripción más poderosa que existe sobre Jesús como el Mesías, como la profecía mesiánica. Y en el judaísmo, en algunas de las sinagogas de ellos tienen prohibido el estudio de Isaías 53. En otras sinagogas lo que hacen es que dicen que Isaías 53 se refiere al pueblo de Israel. No, ese no es un hombre, ese es el pueblo de Israel. Por eso mi énfasis hoy en que está hablando de un varón, de un ish, de una persona en singular. La palabra hebrea habla en singular. Entonces, si es en hebreo y es singular, porque está hablando del pueblo de Israel. Entonces ellos siempre se van a buscar, no, porque es que habla del pueblo de Israel como un completo. Entonces, donde seguimos buscando es lo siguiente: si ellos no aceptan que una persona muera como cordero sacrificial, ellos están aceptando que el pueblo entero muera por la nación de Israel. Entonces no están aceptando a uno, están aceptando a muchos que mueran como cordero sacrificial. Entonces no tiene sentido el dato que ellos dan. No sé si me entendieron, espero que me hayan entendido. ¿Ves? Más aún. Ellos tienen un profeta que se me acaba de olvidar el nombre, bien famoso. Se me acaba de olvidar el nombre, pero hay ramas del judaísmo, porque el judaísmo tiene muchas ramas, al igual que el cristianismo y otras denominaciones. Entonces el judaísmo tiene ramas. Algunas ramas del judaísmo tienen este profeta, estoy pensando el nombre, que si tú les llevas una buena suma de dinero, si tú les llevas una buena donación al rabino, y estamos hablando de los días de hoy, no estamos hablando, estaba viendo una entrevista a una persona que estaba pidiendo oración, porque estaba enfermo, tenía muchos problemas,
Y el rabino le contestó, si nos das una buena donación, nosotros tenemos que dar un viaje a la tumba de este rabino famoso, se me olvida el nombre, y nosotros oramos para que él interceda y te conteste la oración. Entonces, Jesús no puede ser el Mesías que salva, pero sí, ellos pueden orar a un muerto que no ha resucitado y oran en la tumba de él para que te ayude en tus necesidades. Entonces tenemos muchos problemas. Mire, yo le digo una cosa, y yo creo que lo hemos sido bien claro aquí. Yo estoy de acuerdo con el Israel redimido. Yo no estoy de acuerdo con el Israel de hoy día, porque no son bíblicos. No son bíblicos, lamentablemente. O sea, tú coges una vez. Es más, si Moisés llegara hoy día a Israel, yo no sé qué diría. Si Abraham llegara hoy día a Israel, yo no sé qué haría. Hasta el rey David. Si el rey David apareciera hoy en Israel, este revolú, lamentablemente. Es una pena porque es el pueblo de Dios, yo lo acepto. Yo acepto que nosotros somos gentiles, somos hijos adoptados, también lo acepto. Pero yo no puedo aceptar lo que ellos están enseñando hoy día como palabra de Dios. Entonces me da coraje y me da incomodidad, no coraje porque me da incomodidad y me da mucha pena que ellos son el pueblo de Dios escogidos para llevar la gran comisión, pero no lo están haciendo y están haciendo lo que les da la gana. Y entonces pues por eso es que traemos este tipo de mensaje, porque muchas personas no conocen. Y estoy orando al Señor cuál va a ser mi mensaje de la semana que viene, porque lo que pasa es que empecé hablando sobre que un musulmán ganó la alcaldía de Nueva York. Y hablé con 3 personas en esta semana y le hago el comentario, mira, ¿sabes que un musulmán ganó la alcaldía de Nueva York? Y me dice, pues, uno me contestó, a mí qué me importa. Y 2 de ellos me dijeron, yo no sé lo que son los musulmanes. Entonces, pues, la tendencia de la semana que viene tal vez pueda ser estudiar la religión musulmana. Podría ser. Estoy esperando que Dios me dé el ok. Porque también podría ser la parte 2 de este mensaje. Así que, vamos a ver, que sea la voluntad del Señor. Pero sigo. Porque es que volvemos, los musulmanes tampoco ven a Jesús como se supone que es. Y lo podemos ver después. Dice así, Isaías 53, 4 al 6. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, volvemos, singular, es una persona, no es un pueblo. ¿Ves? Entonces, ¿por qué no quieren estudiar Isaías 53? Porque este Isaías 53 iría en contra de sus creencias. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Por sus llagas fuimos curados. Por eso es que Dios tiene un celo ante su pueblo. Por eso es que nosotros tenemos que dar un buen testimonio. Por eso es que nosotros tenemos que vivir y dar. Ya Cristo hizo el trabajo. Ahora nos toca a nosotros dar nuestra vida por él. Se lo estoy diciendo porque según la profecía de Daniel capítulo 8, esto se va a poner peor. Y los musulmanes vienen por ahí. Y los musulmanes, si tú no eres de ellos, estás en contra de ellos y te va a costar la vida. Esa es la religión musulmana. Si no estás conmigo, estás en contra mía y vas a morir. Entonces tenemos que ser fuertes en la fe. Hay que ser fuertes en fe. Isaías 53, 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. No hay más nadie que pueda. El pueblo de Israel no puede cargar el pecado del mundo entero. Es una persona y ese nombre es Jesús. El pueblo de Israel no se va a sacrificar. No se sacrificó. Entonces, ¿de quién está hablando aquí? De una persona. ¿Y quién es el que está cumpliendo todas esas profecías? Jesús el Mesías. Amén. Isaías 53, 7. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Entonces, es Jesús
en el Salmo 22, del 14 al 18, y es interesante saber esto, he sido derramado como aguas, y todos mis huesos se desconyuntaron, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas, como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me ha puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron la suerte. ¿Echaron la ropa echaron la ropa cuando crucificaron a Cristo? Sí la echaron, ¿ves? Entonces, ¿de quién está hablando? De Jesús. Hay un libro que es de Lee Strobel, se llama El caso del Cristo. Ese libro ya yo lo he leído 3 o 4 veces. En el capítulo 3 o 4, si no me equivoco, habla de qué murió Jesús. El caso del Cristo, tremendo libro, el que quiera averiguar sobre la vida de Cristo, ¿verdad? Y en el capítulo 3 o 4, él habla con un doctor forense y hablan sobre el caso de cómo él murió. Y entonces, pues Cristo se fue. En realidad, Cristo muere de un ataque al corazón, le explota el corazón. Literalmente le explota el corazón, porque fueron tantos los latigazos, los azotes, que él se desangra. Pero entonces, al desangrarse, el corazón pompea más fuerte, tratando de compensar la falta de sangre. Y como pompea tan duro, él se va de un ataque al corazón, porque el corazón le explota, tratando de compensar la falta de fluido. Ese es Cristo. Y a mí me da dolor en el alma cada vez que yo hablo con personas y me dicen, no, si ya yo lo que tengo que saber lo sabía. Yo, mira, Cristo es más que eso. Cristo es para servirle toda la vida. Cristo es para estudiarlo toda la vida. Él sufrió lo que nosotros no aguantamos. Él dio lo que nosotros teníamos que pagar y Él no lo tenía que pagar. Y Él lo pagó. Y tú me dices a mí que tú sabes ya todo lo que tienes que saber. Y no te quieres congregar, no quieres ir a la iglesia, no quieres dar donaciones, no quieres ayudar al prójimo, no quieres llevar la gran comisión, no quieres hacer absolutamente nada porque ya yo soy salvo, yo hago lo que me dé la gana. A ver, perdóname, pero creo que te toca leer la Biblia de nuevo. Y empieza por los evangelios. Porque tienes que conocer quién fue la persona de Cristo. Es una pena. Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David, la tribu de David, el león de Judá, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Entonces hablamos de Cristo de nuevo. Otra, ¿cuántas llevamos? Llevamos varias profecías ya, ¿verdad? Hablando del capítulo 53. Si usted lee ese capítulo de Isaías 53, ese capítulo de Isaías describe a Cristo completo. Según el judaísmo, y miren esta información que conseguí, es que no sé por qué, pero es así. Usted sabe que los judíos creen en el Mesías Ben José o Ben Yosef y el Mesías Ben David. Y déjenme leerle esto para después explicarlo. Según el judaísmo, Mesías Ben José, hijo de José, es una figura mesiánica que vendrá antes del Mesías final y se caracteriza por una tarea de sufrimiento, preparación y redención preliminar, mientras que el Mesías Ben David es el Mesías final que traerá la redención definitiva, el reino eterno y la paz, descendiente del rey David. Ben Yosef es visto como el precursor sufriente, mientras que Ben David es el triunfador. Entonces, déjame explicarlo. Ok. En la religión judía, ellos creen
que va a venir un Mesías que se va a llamar Ben en hebreo es hijo. Entonces va a ser hijo de José, de la tribu de José. Ese va a ser el Mesías sufriente. Después va a venir otro, que será el hijo de David, que va a ser el Mesías redentor, el Mesías líder. ¿Qué pasa? Jesús viene al mundo. ¿Y vino como quién? Como Ben Yosef, como el hijo de José. Porque lo vino, sufriente. Vino a preparar el camino, a sufrir, a morir por su pueblo, a morir por... Pero ellos dicen que no. ¿Por qué? Porque cuando eso pase, tiene que ser el concepto, el movimiento tiene que ser al mismo momento. Él va a morir, va a resucitar y él se convierte. O sea, llega Ben José, muere, resucita en ese momento y se convierte en Ben David y hace su liderazgo milenial. ¿Me entienden? Pero Jesús ya murió, ya vino como Ben José. Ahora falta que falte como Ben David. Pero no quieren creer en Jesús. Y hay judíos que lo defienden. Volvemos. Yo no estoy en contra de los judíos. Hay ramas de judíos que lo defienden. Hay judíos que creen en Jesús. Pero si ellos dicen que creen en Jesús, les puede costar su título, les puede costar el odio de sus hermanos, les puede costar muchas cosas y por eso lo mantienen en secreto. ¿Ves? Porque es que allá, yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de ver algunos videos. Hay judíos que escupen a los cristianos cuando tú vas a Jerusalén. Pero hay judíos que te dan la mano. Yo conocí un rabino, tremenda persona. Tremenda persona. Nos sentamos, hablamos, tremenda persona. Pero sí hay personas, volvemos, son ramas. Entonces hay ramas del judaísmo que a los cristianos los odian. Pero hay ramas del judaísmo que no les importan. Hay judíos que creen en Jesús. Pero hay judíos que no creen en Jesús. Hay judíos que están calladitos. Creen pero lo tienen en silencio. ¿Ves? Entonces ellos tienen la ideología del hijo de José, pero no quieren aceptar que ese es Jesús. Y entonces están diciendo no, porque cuando venga, tiene que venir, sufrir, morir, resucitar ahí mismo, y se convierte entonces en Ben David, para que haga su movimiento redentor al pueblo de Israel. Pero ya Jesús vino y hizo ese trabajo del hijo de José. Ahora falta que venga como el hijo de David. Qué interesante, ¿verdad? Es que es tan raro. Pero, anyway, Oseas capítulo 6, versículos del 1 al 2. Venid y volvamos a Dios, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Si el pecado se relaciona con la muerte y Jesús resucitó y Él no tenía pecado, significa que no solo venció la muerte, sino que también a todo aquel que en Él cree, le da la victoria sobre el pecado. Por eso es que usted tiene que creer en Cristo como Señor y Salvador. Porque si no, va a morir en su pecado. Si usted no cree, no tiene un redentor. Y si usted no tiene un redentor, no va a ir al cielo. Jesús es la puerta. Yo soy el camino y la puerta. Hablaba con un joven no hace mucho y él le gustan estos videos de personas que mueren y van al cielo y regresan para atrás. ¿Y le gustan esos videos? Yo, pues no, pues está bien. Si te gustan, te gustan. Entonces él me estaba diciendo que personas ateas iban al cielo, veían lo lindo que era el cielo y miraban para atrás. Y el tipo estaba justificando que todo el mundo va a ir al cielo. Y yo digo, pero es que yo le pregunté, ¿tú crees en la Biblia? ¿Tú crees en lo que Dios dice en la Biblia? Porque la Biblia dice que si tú no aceptas a Cristo como Salvador, no vas a ir al cielo. No vas. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. Y nadie entrará al Padre sino por mí. Entonces, o el video está falso, o es alguien buscando tener muchos views para sacar dinero, o algo pasa, pero el que no acepte a Cristo como Salvador no va para el cielo. Y eso lo dice la Biblia. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que uno ve por ahí. Hay que tener mucho cuidado con lo que uno escucha por ahí. Y se lo dije, yo creo que la Biblia tiene
un montón de años ya de haber sido creada, tiene un montón de credibilidad. En vez de estar escuchando videos, ponte a estudiar la Biblia. Léela. Lee la Biblia y vas a conocer. ¿Ves? Porque es que, o sea, si no tienes a Cristo no vas a ir al cielo. Eso te lo garantizo. La Biblia lo dice. Si la Biblia es palabra de Dios, no hay mucho que buscar. Daniel, me gusta mucho Daniel capítulo 7, 13 al 14. Miraba yo en la visión de la noche, he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado el dominio, la gloria y el reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno y nunca pasará. Y su reino, uno que no será destruido. Entonces, estamos hablando de Cristo. Cristo es el Hijo del Hombre, está identificado como el Hijo del Hombre. ¿Por qué se identifica como el Hijo del Hombre? Porque Cristo obedeció a su Padre. El Hijo del Hombre obedece a su Padre. Obedeció a su Padre hasta el final. Cogió la cruz por nosotros. Entonces, el reino no tendrá fin. En Isaías 59, 16 al 21. Y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiere, y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestiduras y se cubrió de celo como de manto, como para vindicación, como para retribución, con ira a sus enemigos. Dios tiene el poder para justificar, para juzgar, y tiene ira contra sus enemigos. Lo dice aquí la Biblia. Tenemos que tener cuidado, es buscar la gracia, no buscar su ira. Y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de las costas, y temerán desde el occidente el nombre de Dios, y desde el nacimiento del sol su gloria. Vendrá el enemigo como río, mas el espíritu de Hashem levantará la bandera contra él, y vendrá el Redentor a Sión. Y a los que se volvieron de la iniquidad de Jacob, dice Dios, y este será mi pacto con ellos, dijo Dios, el espíritu mío que esté sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dice Dios, desde ahora y para siempre. Entonces, va a llegar un día, como mencionamos hace unas semanas atrás, en Jeremías y en Hebreo, la misma profecía. No hay que evangelizar, porque todos vamos a tener la misma mentalidad de Cristo. Aquí en Isaías está diciendo lo mismo. Va a llegar un día que todos vamos a tener esa mentalidad. No hay que salir a evangelizar, todos conocerán a Dios. Qué rico, ¿verdad? Qué rico ese día. Yo no puedo esperar ese día. No tan solo el Antiguo Testamento nos habla de que Jesús existió, de que habían profecías. También yo busqué fuentes fuera de la Biblia que hablaran sobre Jesús. Y hay una fuente muy importante que se llamó Flavio Josefo. Flavio Josefo fue judío. No se sabe, y no creo que haya creído en Jesús, pero sí era un historiador judío, y él tiene varios libros. Dice así: Flavio Josefo menciona a Jesús de Nazaret en su obra Antigüedades Judías, describiéndolo como un hombre sabio, virtuoso y hacedor de milagros, que atrajo a muchos seguidores judíos y gentiles. La referencia más detallada, conocida como Testimonium Flavianum, indica que fue condenado a la crucifixión por Poncio Pilato. Josefo también menciona que sus seguidores afirmaron que se les apareció resucitándole al tercer día, y que formaron un grupo llamado los cristianos. Este señor es un historiador judío que no creía en Jesús,
Sin embargo, como historiador tenía que poner en dato lo que existía en ese momento. Y él está describiendo, esto no es bíblico, esto es un historiador fuera de la Biblia. Entonces Jesús, la persona de Jesús, existió en la historia. Resucitó al tercer día, según Flavio Josefo. Se hizo un grupo llamado los cristianos, según Flavio Josefo. ¿Ve? Aunque se considera, y esto fue otra cosa, y aquí voy. Porque, ¿qué pasa? José fue a hacer el escrito. Existió Jesús de Nazaret, muerto por Poncio Pilato. Su grupo, los cristianos, dicen y aseguran que resucitó al tercer día y se forma un grupo de los cristianos. ¿Qué pasó? Pues rápido vinieron los judíos. No. Eso es una alteración al libro de Flavio Josefo, porque cayó en manos cristianas y ellos alteraron el documento. ¿Qué dice la Biblia del pueblo judío? Que son de dura cerviz. No quieren creer. Lamentablemente, ¿verdad? Dice así: aunque se considera que el texto es original, se considera, según los historiadores que han estudiado el texto, dice, no, el texto suena original. Suena que fue Flavio Josefo. Pero dice así, fue modificado por copistas cristianos. La mayoría de los historiadores aceptan la versión fundamental auténtica. ¿Ves? Hay copistas que dicen, no, pues hay que dársela a los judíos. Los judíos dicen esto, pues vamos a creerle. Pero la gran mayoría dice que no. La gran mayoría de las personas que estudiaron el texto dicen, no, este fue Flavio Josefo el que escribió esto. Tengo otro, tengo cuatro ahí. Tácito, otro, este era un historiador romano, describe a Jesús como un hombre ejecutado por Poncio Pilato. Ya tenemos dos que hablan de un Jesús crucificado por Poncio Pilato. Durante el reinado de Tiberio, confirmado su crucifixión y la existencia del movimiento cristiano. Entonces ya hay dos historiadores que dicen que existió un Jesús que fue crucificado por Poncio Pilato y que levantó un movimiento llamado los cristianos. Qué interesante, ¿verdad? Tenemos otro, Plinio el Joven. En sus cartas, el gobernador romano describe la práctica de adoración de los primeros cristianos, lo que demuestra la existencia de un grupo de seguidores de Jesús para esa época. Entonces ya tenemos tres. Y yo creo que este es el último que tengo. Suetonio, el biógrafo de los emperadores romanos. El biógrafo de los emperadores romanos. Si ese tipo mentía, le costaba la vida. Porque él trabajaba directamente con el emperador. Menciona a Cristo y a sus seguidores en relación con disturbios en Roma, lo que indica una referencia a un grupo de seguidores de Jesús. Y ese tipo trabajaba con los emperadores. O sea que, si no decía la verdad, le iba a costar la vida. Entonces, tenemos pruebas de que Jesús existió y que hay profecías en el Antiguo Testamento de que Él es el Mesías. Tengo más. Jesús cumplió 351 profecías en el Antiguo Testamento. 351. Y todavía no quieren creer. Yo voy a terminar con este versículo. Les tengo que traer en algún momento el por qué los cristianos se dividieron de los judíos. Porque da su explicación histórica. Se la voy a traer después porque ahora mismo la tengo en la mente, pero está muy lenta, y no la tengo aquí, pero se la voy a traer. Porque es que pasa algo, existe una persecución, la cual la persecución es a los judíos. Pero a los gentiles que aceptan el judaísmo basado en el Mesías, no les afecta porque ellos son gentiles. Entonces, basado en eso, los judíos le piden ayuda a los gentiles cristianos o seguidores de la Torá y ellos no los ayudan. Entonces ahí se forma una división. Y al formarse esa división, pues ahí nace este odio en contra de los gentiles que se convierten en el grupo de los cristianos y entonces se dividen.
Entonces ahí es que nace ese odio. Pero le traigo la información más luego, pero ya para que tengan una idea, les voy a decir, le traigo el año y todo esto. Así que yo los voy a dejar con Juan 14, 6. Como le dije anteriormente, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo es todo. Cristo es todo. O sea, y tenemos que adorarlo, seguirlo, obedecerlo, amarlo. Tenemos que vivirlo. Porque Él lo dio todo. Como le dije, su corazón literalmente explotó de amor cuando derrama hasta su última gota de sangre. Por eso nosotros tenemos que hacer lo mismo por Él. Se lo digo porque las cosas se siguen apretando. Se sigue apretando, las profecías se siguen cumpliendo y tenemos que amar a Dios hasta dar nuestra última gota de sangre, como Él lo hizo. Y tenemos que hacer la gran comisión, llevar su voluntad, llevar el evangelio y ayudar al prójimo como Él lo hizo. Somos una copia de lo que Él hizo. ¿Verdad que sí? Así que con esto los dejo. Dios los bendiga. Nos vemos el sábado que viene y vamos a ver qué Dios nos dice.